viernes pasado terminamos hablando sobre un poco de la sexualidad. Pese a que yo creo que habría que hacer un estudio aparte sobre la sexualidad en el matrimonio, creo que uno de los puntos más importantes de entender en el tema de la sexualidad, o por lo menos en la sanidad de la sexualidad en el matrimonio, es que muchas veces nuestra sexualidad viene dañada, eh, pese a que Dios la creó para el matrimonio. Muchas veces nosotros la hemos usado en instancias para las cuales Dios no la ha creado. Entonces, eso también va a causar una herida en nuestra sexualidad. Así como también, por ejemplo, Dios nos creó, ¿cierto?, para ser criados, como ya vimos ampliamente, ¿cierto?, para ser criados, para ser formados en un ambiente donde existiera una mamá y un papá que reflejaran, ¿cierto?, la autoridad de la paternidad de Dios, lo cual no existe desde que el pecado corrompió a la humanidad, o que la humanidad se corrompió en el pecado, mejor dicho, ¿cierto? Desde esa instancia es que nuestro, nuestra, nuestra originalidad para la cual fuimos creados, ¿cierto?, se ha visto dañada. Por lo tanto, nuestro carácter se ve dañado, nuestra personalidad, ¿cierto?, nuestra forma de ser, nuestros procesos mentales, etcétera, etcétera. De esa misma manera, el pecado también pervirtió la sexualidad. Entonces, cuando nosotros usamos mal la sexualidad, ya sea dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, nuestra sexualidad se daña. Y nuestra sexualidad cuando se daña no es solamente que se dañe mi órgano genital, ¿cierto? O los procesos fisiológicos que tienen que ver con la reproducción, ¿cierto? Sino que hablamos de una sexualidad que tiene directa relación con el alma. Miren, desde el punto de vista natural, la sexualidad tiene abierta relación con el alma. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales regulan otras hormonas y otras funciones, ¿cierto?, que van a regular incluso nuestro estado de ánimo. Y eso es sentimientos, eso es alma. Entonces, yo ya les he explicado de que el alma y el cuerpo tienen una interacción bidireccional. El alma influencia sobre el cuerpo y el cuerpo también influencia sobre el alma. No porque un sentimiento se esté provocando por un proceso que yo puedo observar y es natural desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, hormonal, no porque yo pueda observar de que está pasando naturalmente, significa de que no tiene ninguna influencia con el alma. Ejemplo, por ejemplo, si yo empiezo a consumir hormonas, ¿cierto? Ya sea, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en un cambio, ¿cómo se llama? De sexo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Una persona empieza a consumir hormonas para poder cambiar, no, hijo, para poder cambiar, ¿cierto?, su sexualidad, incluso hasta su forma de ser. Entonces, aunque yo esté consumiendo hormonas externas que no las crea mi cuerpo naturalmente, y eso esté provocando artificialmente que cambien mis sentimientos y mis procesos, eso está alterando mi alma. Por eso que procesos naturales pueden alterar el alma, la mente, la voluntad y las emociones, y viceversa, ¿cierto? Algunos aspectos que tienen que ver derechamente con el alma, que quizás son más de una naturaleza espiritual que natural, van a tener efectos en causas naturales, procesos naturales del cuerpo. Por eso que es algo bidireccional, ¿ya? Y el alma está pegada, está ligada en esos procesos a lo natural, que tiene mucho que ver con los procesos y los sistemas hormonales. Entonces, amados, nos encontramos, ¿cierto?, con estos procesos. Por lo tanto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al punto que voy, que cuando hemos mal usado nuestra sexualidad, ya sea dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, se va a dañar igual, por el hecho de estarlo usando fuera del amparo y el diseño original para el cual Dios la creó, que es para el matrimonio. Nosotros tenemos que entender y establecer, antes que nada, que Dios creó la sexualidad para el matrimonio y para que se desenvuelva de cierta manera en el matrimonio. Amén. Y en un matrimonio donde se está cumpliendo, ¿cierto?, el rol que ya hemos visto en parte de esposo y también el rol de esposa. Porque el rol de esposo y la esposa, que tiene que ver amar a la esposa, ¿cierto?, como Cristo amó a la iglesia, y que la esposa reverencie, ¿cómo se llama?, a su marido, o que ¿cómo se llama?, que sujete, etcétera, etcétera. Todo eso está ligado a la sexualidad. No pueden ir separados.
¿Por qué? Porque muchas de esas cosas, como ya les expliqué el viernes pasado, no hay otra relación en la cual yo me haga una carne, sino solamente en el matrimonio, en el diseño original de Dios. Por lo tanto, para que se dé este rol, para que pueda cumplirse este rol a cabalidad, debe haber una sexualidad activa y una sexualidad sana. ¿No es? Dios no aborrece la sexualidad, sino que la creó, y no solo la creó para la reproducción, sino que la creó para el deleite, para que la mujer se deleite, el hombre se deleite. Por ejemplo, yo no puedo ser cabeza y mi esposa querer someterse como Dios quiere si dejamos de lado la sexualidad y no nos importa la sexualidad porque nos creemos espirituales. Las dos cosas van de la mano y el acto sexual puede ser tan espiritual, ¿cierto?, como orar. Amén. Y eso no quiere decir que no voy a sentir placer, que no voy, ¿cierto?, a sentir excitación o que no voy a tener un orgasmo. Van a perdonarme que les hable tan directamente, pero creo que en este caso es como se llama necesario. ¿Ya? Entonces, cuando yo mal uso la sexualidad, cuando tengo una relación fuera del matrimonio o que no es el matrimonio, ¿cierto? Ya del hecho de mantener una relación y fornicar, ya dañé la sexualidad. Del hecho que yo mantenga relaciones sin casarme o en adulterio, ya dañé la sexualidad. ¿Amén? Por lo tanto, ya tengo que saber de que hay algo que se tiene que sanar, que mi sexualidad está dañada, tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, ya del hecho de mantener una relación en fornicación, ya mi sexualidad está dañada, ya está disfuncional, ya está en un ambiente para el cual no fue creado. Aunque yo me sienta pleno en el acto sexual, ojo, hermanos y hermanas, aunque yo me sienta pleno en el área sexual, aunque yo me sienta enamorado, enamorada, aunque yo vea estrellas, aunque yo vea luces, aunque yo vea que no es algo pervertido, sino que es algo bonito, aún así la sexualidad está corrompida, está dañada. Y tenemos que entender esto, hermano, que los buenos sentimientos no son la voluntad de Dios. Por ejemplo, nadie discute, por ejemplo, que en el tema LGTBI, ¿cierto? Y todas las otras letras que le han puesto, ¿cierto? Nadie discute que realmente dos personas del mismo sexo sientan un amor genuino, ¿cierto? Sientan un compañerismo, un amor que no solamente sea sexo, sino que, ¿cierto? Que un amor de, eh, de compañeros, ¿cierto? Que se sientan plenos, que se sientan amados, que se sientan queridos, que se sientan felices, etcétera, etcétera, y no necesariamente que sea todo lujuria, aunque pueda haber, ¿cierto? Pero no por eso, porque sea muy lindo, porque sea muy pleno, porque, ¿cierto?, que me haga feliz, ¿cierto?, que me sane de los traumas que tuve antes, no por eso es divino, porque el amor ágape, el amor a Dios es someterse. Hoy Israel, el primer mandamiento es Jehová tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, etcétera, etcétera. Entonces, nos muestra aquí también el Señor Jesucristo que dice que para que estéis en mi amor, tenéis que guardar mis mandamientos, así como yo estoy en el amor del Padre y he guardado sus mandamientos. Entonces, este es el amor a Dios, que nosotros guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no nos son gravosos, como dice en Primera de Juan. Entonces, no porque sea lindo, es decir que es de Dios. Ojo con eso, porque muchas veces nosotros hemos tenido relaciones extramaritales, ya sea antes del matrimonio o en adulterio, donde nos hemos sentido comprendidos, comprendidas, nos hemos sentido plenos, nos hemos sentido amados, enamorados, que el acto sexual hemos sentido que no ha sido una perversión, una lujuria para satisfacerme como una bestia, como un animal, sino que ha sido algo lindo, algo tierno, amoroso, ¿cierto? Y tal. Entonces llega en mi conciencia cómo esto no va a ser de Dios. Y nos encontramos con gente que llega a pensar es que si estamos enamorados, con un amor sincero, Dios nos bendice. Y no es así. El sexo es para el matrimonio. Así de simple, hermano. Fuera del matrimonio, Dios lo aborrece y se daña, por muy lindo que yo lo sienta. ¿Amén? Porque muchas veces pensamos que la fornicación es solamente lujuria, perversión, ¿cierto? Como una bestia, como un animal, no sé. Y no necesariamente es eso, aunque sí lo es, pero no necesariamente es eso. Entonces tenemos que entender de que el matrimonio fue instituido por Dios, como vimos en Génesis 1:26, y el sexo fue hecho en la pareja que Dios unió.
varón y hembra los creó. Y cuando los creó como uno, dice, y creó al hombre en singular, varón y hembra los creó. Y después que estaban en uno, los juntó y ahí les dio autorización de juntarse para fructificar entre ellos, para que fructifiquen ellos como personas individuales a Dios, mutuamente se fructifiquen, y eso incluye el acto sexual, eso incluye la parte del acto sexual en el deleite. Y después dice y multiplicados, que eso incluye, ¿cierto?, la función del acto sexual de reproducirse. Amén, amados. Entonces, vemos, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en estas circunstancias, que hay que entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces cristianos han sentido cosas muy bonitas y yo lo he escuchado con mis oídos, que me lo han dicho a mí. Nosotros no estamos fornicando, porque nos amamos, sentimos un amor tan bonito, es tan deleitoso, es tan lindo, a mí me ha sanado tanto, que Dios nos bendice. No, Dios no nos bendice, hermano. Y si usted lo ha hecho, se tiene que arrepentir. En la sangre de Jesucristo es más que suficiente para perdonarnos. Y Cristo vino a restaurar todas las cosas. Pero si no queremos admitir que hemos pecado, ¿cómo Dios nos va a perdonar? ¿Cómo Dios nos va a sanar y cómo vamos a salir del error? Entonces, muchas veces cuando hemos vivido esas experiencias y llegamos al matrimonio, tenemos una sexualidad dañada. Aunque nos casemos con la misma persona que fornicamos y que fue tan lindo, tan precioso, la sexualidad viene dañada porque la usamos en un ambiente para el cual no fue creado. Yo sé que les he dado ¿cómo se llama?, ejemplo antes, pero si yo tengo un vehículo que usa gasolina y le echo diésel, ¿cierto? Por muy buenos sentimientos que haya tenido por echarle diésel, que me gané esa plata para el diésel con mi esfuerzo, ¿cierto? Y que se lo eché con toda la buena intención, ¿cierto? Porque pensé que era diésel, porque era más barato, etcétera, etcétera, y eché a perder el motor, independientemente con la buena intención que yo lo haya hecho. ¿Amén? Entonces, así también la sexualidad y el área sexual. Entonces, ahora les voy a explicar algo que en algunas iglesias estuvo, o quizás está todavía muy de moda, que es, por ejemplo, de que el matrimonio, se dice de que el matrimonio no es un contrato firmado entre dos personas, sino que se llega a creer de que el matrimonio es matrimonio cuando las dos personas tienen el acto sexual. Y cuando tienen el acto sexual, se consuma el matrimonio delante de Dios, y no es así. Y yo les voy a explicar por qué bíblicamente. ¿Ya? Entonces, amados, tenemos que entender que esa creencia de que el matrimonio delante de Dios es consumado en el acto sexual, según los relatos bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, donde supuestamente no había un contrato como ahora, ¿cierto? Eso realmente no es así, sino que es cierto de que en el Antiguo Testamento y probablemente también en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En parte, no había un contrato escrito, era obviamente por el tiempo que se estaba viviendo y porque no era necesario, ¿cierto? En una comunidad que principalmente eran localidades donde habían familias, donde habían tribus, y las familias y las tribus eran conocidas por el sector en donde vivían, ¿cierto? Incluso hasta por el rubro, ¿cierto? Uno decía ya, este sector que está allá es todo de la tribu de tanto, este sector que está allá es... entonces, era innecesario hacer un contrato. ¿Por qué? Porque valía simplemente poder atestiguar que era así. Y nos encontramos con ejemplos bíblicos de eso. Por ejemplo, cuando Abraham compra el sepulcro, perdón, para su esposa Sara, ¿cómo lo compra? Toma al pueblo, ¿cierto? Y nos encontramos con un dicho que sale en las escrituras de las puertas de la ciudad, que sale mucho, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Proverbios, donde dice, el esposo de la mujer virtuosa es alabado en las puertas de la ciudad. ¿Qué más? Dice de que la sabiduría da sus voces en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque las puertas de la ciudad era un lugar de comercio, un lugar de tránsito, un lugar donde se hacían estos contratos que no eran en un papel, porque era un lugar donde prácticamente en todo el día estaba toda la gente, o por lo menos la gente más importante, y cualquier cosa que pasaba se corría rápidamente la voz, tanto de los que entraban a la ciudad como de los que salían. Entonces, nos encontramos que Abraham, cuando quiso comprar, ¿cierto?, el sepulcro,
dijo, yo les ruego a ustedes que he estado aquí como un peregrino, ¿cierto? Que me podáis vender por el justo precio la cueva que está en tal y tal lugar. Entonces sale, ¿cierto? El dueño y él dice, no, yo te la regalo, te la cedo porque ha sido como un príncipe entre nosotros, etcétera, etcétera. Y Abraham dice, no, por su justo precio, por favor, di cuál es el precio. Y él da el precio y le pasa el precio. No hay un contrato por medio, no hay un papel, no hay absolutamente nada, sino que el contrato en sí era la celebración que se hacía al frente de todas las personas del pueblo, que ellos eran testigos de que Abraham había pagado el justo precio a esta persona, que esta persona había dicho tanto es, y al frente de ellos Abraham le había pactado. Y generalmente se hacía una fiesta. ¿Por qué? Porque si yo hago una fiesta donde invito, ¿cierto?, a las personas para que coman gratis, ¿cierto?, para que beban gratis, obviamente va a venir todo el pueblo. Y por lo tanto, cuando viene todo el pueblo, ahí se celebra el contrato. Parte de estos contratos, cuando eran sumamente importantes, se hacían como lo hizo Dios con Abraham también, ¿cierto? Donde vemos de que Dios le ordena a ¿cómo se llama? Abraham de que parta ciertos ¿cómo se llama? Animales por la mitad, y después Abraham ve como una antorcha pasa en medio de estas partes, ¿cierto? Eso realmente era un rito que se hacía para pactar, un pacto importante que era de vida o muerte, ¿cierto? El cumplimiento de ello. Se partían los animales y las dos partes que estaban pactando pasaban por entre medio de los animales como señal de que el que no cumplía su parte era reo de muerte. Así de importante era lo que estaban pactando y cada cual se comprometía a, ¿cierto?, a cumplir su parte. Eso no era simplemente un rito, sino que eso era un testimonio que se daba a la gente que tenía que estar ahí mirando, porque era una convocación, era, ¿cómo se llama?, una fiesta. Entonces, las personas que estaban ahí mirando veían de que tal fulano, ¿cierto?, pasaron por entre medio de las partes y a viva voz dijeron lo que iban a hacer cada uno de ellos y pasaron y nosotros fuimos testigos de que él dijo esto otro e hicieron un pacto de que el que no lo cumpliría era reo de muerte. Entonces, cuando viene la otra parte a las puertas de la ciudad y dice, tal fulano no cumplió su parte que habíamos pactado, el pueblo entero decía, sí, es reo de muerte. Amén. Entonces, las fiestas matrimoniales en el Antiguo Testamento se hacía una fiesta. La fiesta de las bodas era el contrato. Por ejemplo, nos encontramos, creo que uno de los ejemplos más claros, por ejemplo, es el de Ruth, ¿cierto? Donde vemos que cuando se va a celebrar su boda con voz, o por ejemplo, el ejemplo ¿cómo se llama? Jacob, ¿cierto? De que cuando se celebraba el matrimonio, se hacía una convocatoria, una fiesta. La gente venía a las bodas para presenciar quién era el novio y quién era la novia. Entonces el contrato era de que públicamente yo le estaba diciendo a todas las personas, ella es mi esposa, él es mi esposo y nos hemos juntado ante todos ustedes que nosotros somos marido y mujer. Por lo tanto, el que fornicara con uno de los dos estaba cometiendo adulterio y era reo de muerte. Por eso que nos encontramos de que se hacía toda la fiesta y después recién del contrato firmado, aunque no se firmaba en un papel, pero después de la fiesta, de esta ceremonia, que no era solo un rito, sino que era algo práctico, era poder dar testimonio y poder invitar a la mayor cantidad de gente posible para que fuese testigo, ¿cierto? Después de eso se consumaba el matrimonio en el acto sexual. Por eso que nos encontramos que Jacob fue engañado por Labán. ¿Por qué? Porque se hizo la fiesta, todo lo demás, y lo embriagaron a tal manera que cuando llegó la consumación del acto, le metió a Lea. Entonces, ¿qué pasó? Como estaba embriagado, ¿cierto? El pueblo miró, vio de que entró a los aposentos con Lea. Por lo tanto, cuando salió, estaba casado con ¿qué? Con Lea. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de un contrato. Algo que no se puede hacer ahora, hermanos, y es evidente. ¿Cierto? Si yo quiero hacer una fiesta y traer a los testigos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el matrimonio trae aspectos legales, trae deberes legales y trae derechos, pero principalmente deberes, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, justamente esta fiesta se daba a entender de que esa persona, esas dos personas que se estaban celebrando el matrimonio, estaban asumiendo la responsabilidad y los deberes y los derechos que les trae el hecho de estar casados según la ley de Dios.
y según las leyes civiles que Dios le había dado al pueblo de Israel. Amén. Cosa que no puedo hacer ahora porque tendría que invitar a todo Chile. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy casado en Chile, ¿cierto? Estoy casado con mi esposa y en todo el territorio nacional somos esposos. A cualquier parte que yo voy, soy esposo con mi esposa. Entonces yo no puedo invitar a casi 20 millones de personas porque yo quiero que vean que yo estoy casado con ella. Es ridículo y es ilógico. ¿Y para qué hablar de, cómo se llama, de otros países donde hay 100 millones de personas, 200 millones de personas? ¿Cierto? Entonces, ¿qué se hace? Un contrato firmado con papel con un organismo estatal que lo ampara. Y eso se entrega un documento. Entonces yo voy con mi libreta de matrimonio y a cualquier lugar donde alguien cuestione que ella es mi esposa y yo soy su esposo, yo tengo un documento que lo acredita y eso, aunque la persona no me haya visto, no sepa cuándo me casé, eso es válido. Y eso es lo mismo que hacer la fiesta ante todo el pueblo. Espero que me entiendan eso. Por lo tanto, pensar de que el matrimonio para Dios es el acto sexual no lo es. Para Dios el matrimonio es el compromiso que se adquiere de los derechos y deberes legales de un marido y una mujer. ¿Amén? Entonces, yo no estoy casado cuando tengo sexo, yo estoy casado cuando firmo el contrato. Y por lo menos aquí en Chile ni siquiera estoy casado cuando me casa el pastor, porque el pastor no tiene poder legal para casar, como un estatuto legal. Yo legalmente estoy casado cuando firmo el contrato de matrimonio en el registro civil. ¿Amén? En otros países, ¿cierto? Los ministros religiosos, o por lo menos algunos, tienen la autoridad legal y la facultad legal para poder casar. Pero aquí en Chile, no. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender de que si usted fornicó antes de firmar el contrato, si usted tuvo sexo antes de firmar el contrato, por muy enamorado o enamorada que haya estado, hermano, fornicó, dañó el matrimonio. No me voy a enfocar en el pecado, sino que me voy a enfocar en el daño que produce. Usó la relación sexual en un ambiente para el cual no está diseñado. Por lo tanto, el sexo, que no solamente, les vuelvo a reiterar, no solamente es el aparato reproductor, ¿cierto? Sino que el área sexual que se involucra con el alma, incluso en el matrimonio puede haber cierto involucramiento espiritual, ¿cierto? Está dañado, está afectado y necesita repararse. Por eso que muchas veces incluso nos encontramos con enfermedades sexuales, que no solamente son las enfermedades de transmisión sexual, sino que muchas veces nuestro organismo sexual interno se daña. Y como nuestra alma se daña, y como ya les expliqué, nuestra alma tiene estrecha relación con lo natural, a veces también nuestras partes del cuerpo se enferman. El útero, ovarios, en el caso de, ¿cómo se llama? En el caso de, ¿cómo se llama? En el caso de los hombres próstata, etcétera, etcétera. Muchas veces, no porque haya sido un fornicario, sino porque dañé mi sexualidad, que involucra mi alma, y por lo tanto mi área sexual, que está ligada el alma y lo físico, se dañó. Y a veces puede ser, no todas las personas que tengan problemas en el útero, o que tengan algún problema en los ovarios, o que tengan algún problema de próstata, no todos los casos son por eso. Pero en algunos casos podría ser que haya sido porque el área sexual fue usada, ¿cierto?, de una manera que no se debía usar. ¿Amén? ¿Y para qué hablar de las perversiones sexuales? ¿Cierto? Entonces tenemos que entender eso y espero que esto quede claro, hermanos, porque Dios creó el matrimonio y el matrimonio comienza cuando yo firmo un contrato ante la sociedad, porque eso es, miren, un contrato con un notario público es que estas dos personas firman ante mí que se comprometen a tal y tal estipulaciones. Y esa persona, en otras palabras, está diciendo, estas personas delante de esta sociedad, de esta nación chilena, son marido y mujer y se comprometen a cumplir esto y a vivir según estas normas. Es lo mismo que la fiesta en el Antiguo Testamento. Las dos personas ante la sociedad se comprometen y asumen la responsabilidad de que ahora son marido y mujer. ¿Amén, hermanos? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a pensar.
nuestra sexualidad, ¿en qué fue dañada? Si yo la he usado mal, necesito repararla y para eso vino el Señor Jesucristo. Nosotros en Cristo Jesús podemos ser sanos. Dice de que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón y Él puede restaurar la sexualidad. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando le hacen la pregunta sobre el divorcio, Él dice, ¿no habéis leído, cierto? Que Moisés les dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Ahí está el daño de la sexualidad. Pero al principio, o sea, lo original que Dios creó no fue así. Varón y hembra los creó, y el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos ya no serán uno, sino que serán, o sea, los dos ya no son dos, sino que son una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces ahí vemos una restauración de la sexualidad. Amén. Entonces, en Cristo Jesús podemos ser sanos y sanas, pero la sanidad, como ya les he dicho hartas veces, parte con el discipulado, o se da en el discipulado, en aprender cómo se desarrolla mi sexualidad. Muchas veces nuestra alma viene dañada y por eso que quizás no funcionamos sexualmente y quizás no, ¿cierto?, en el área física, sino en el sentir. Porque miren, hermanos, el placer sexual, y yo creo que todos ustedes saben, o por lo menos la gran, ¿cómo se llama? Mayoría, el placer sexual no es solamente, ¿cierto?, la estimulación de las partes erógenas, sino que el placer sexual se complementa con el alma. Ejemplo, amadas y amados, cuando, por ejemplo, una de las contrariedades más grandes de una persona que ha sufrido un abuso sexual es que es un hecho horrible, ¿cierto? Es un hecho complejo que le dañó, que lo marcó, pero a la vez sintió cierto grado de placer, tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Por qué? Porque fueron estimuladas físicamente ciertas áreas, ¿cierto? De alguna manera fueron estimuladas para producir, con el estímulo, producir ciertas hormonas, ciertas sustancias que estimulan otras que me hacen sentir una sensación de placer. Obviamente, yo lo estoy pasando mal, estoy sufriendo, quizás estoy gritando, etcétera, etcétera, pero hay cierta área física que sintió cierto placer y muchas veces esa es la contradicción o la culpa más grande muchas veces de una persona que ha sido abusada. Por eso que, entre otras cosas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces esa es la causa de que las personas se sientan sucias, ¿cierto? Y es natural que produzca esa cuota de placer. En algunos casos, no en siempre. Entonces, ¿por qué? Porque justamente es algo físico. Es como que si yo pincho acá, ¿cierto? En mi brazo, por mucho que no quiera que me duela, me va a doler. ¿Por qué? Porque mi piel está hecha para que cuando yo pincho mi piel, me duela, ¿cierto? Físicamente estoy hecho para eso. ¿Amén? Entonces, tenemos que saber de que viene un daño sexual, principalmente en nosotros y en el matrimonio se va a ver. Por eso que muchas veces nosotros no podemos funcionar, quizás no físicamente, sino que la conexión del sexo con el alma está incompleta, está dañada. Obviamente hay cierta conexión entre el placer físico sexual y el placer del alma, pero hay ciertas áreas que no se conectan. Entonces muchas veces hay intimidad sexual con el cónyuge y no me siento pleno, o en el caso de las hermanas, no me siento plena. Por ejemplo, cuando los esposos están peleados, pueden tener intimidad quizás, con enojo, no sé. Pueden tener cierta intimidad, pero no va a ser lo mismo que si están bien. Quizás va a ser solo cierto un estímulo físico, que va a tener cierta implicancia en el alma, porque lo voy a sentir, ¿ya? Pero no va a haber esa conexión y no va a provocar que nos unamos, a no ser que obviamente nos reconciliemos, ¿cierto? Y dentro de esa conversación, de esa reconciliación, terminemos teniendo intimidad sexual, que eso pasa, ¿ya? Y eso es normal. Amén. Entonces, tenemos que entender, amados hermanos, que esas áreas de nuestra sexualidad están dañadas.
todavía no estoy hablando de los abusos, solo estoy hablando de mal usar el sexo. Si hemos visto pornografía, hemos mal usado la sexualidad, si nos hemos masturbado, hemos mal usado la sexualidad. Ahora, la Biblia no dice y no te masturbarás, ¿cierto? Tampoco las escrituras dicen y no fumarás. Pero hay muchas explicaciones, ¿cierto?, de por qué el caso de la masturbación, ¿cierto?, es pecado. Y en vez de, ¿cómo se llama?, enfocarnos que si es pecado o no, tenemos que enfocarnos que si realmente estoy usando la sexualidad correctamente cuando me estoy masturbando. Entonces, para eso tenemos que entender para qué fue dada la sexualidad. Y nos vamos a remontar al pasaje que está en el Nuevo Testamento que dice, oh esposas, ¿cierto?, o mujer, ¿cierto?, sabe, cumple con tu deber conyugal porque tú ya no tienes potestad sobre tu cuerpo, sino que tu cuerpo es de tu esposo. Maridos, cumplid vuestro deber conyugal y sabed que vuestro cuerpo no es de su propiedad, sino que es propiedad de su esposo. Entonces, ¿qué nos muestra eso? De que el diseño original de Dios, cómo yo voy a sentir placer, ese placer pleno, esa conexión entre el cuerpo, el alma, completa, no a medias, el alma, ¿cierto? Incluso también el espíritu, en el placer sexual, es cuando yo me enfoque en complacer al otro. Que no significa que tengo que tolerar abusos o cosas que no me gusten, sino que estoy hablando de una negación sana, de un complacer por amor, no por obligación. Amén, amados, tanto en los hombres como en las mujeres. Y complacer el otro o satisfacer al otro no es llevarlo simplemente al orgasmo. Amén. Aunque es parte de eso. Pero, entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender de que cuando yo me masturbo, ¿a quién estoy complaciendo? A mí mismo. Que no significa que no puedo tener placer en el acto sexual con mi cónyuge. Es más, ¿cierto?, el acto sexual fue hecho para mi deleite, pero mi deleite viene de la retribución del deleite que le estoy entregando a mi pareja, que no es solamente físico, es complementario, complementario a lo que hemos visto aquí entre el rol entre el esposo y la esposa. Si tengo una esposa que trata mal al esposo, que es irrespetuosa, que no lo respeta, ¿cierto?, que no se sujeta a nada de lo que dice, porque cree, no sé, por prejuicios, porque cree que vale menos que ella, etcétera, etcétera, la intimidad sexual, no voy a estar complaciendo al esposo, en el caso de las hermanas, aunque lo haga llegar al orgasmo, aunque haga todo lo que él me pida, aunque me vista como él quiere que me viste, le baile todo lo demás. No voy a estar cumpliendo el mandamiento de Dios de complacerlo porque no es solamente algo físico, sino que es un complemento con el mandamiento de Dios, van de la mano. Y así también los esposos. Si es un esposo que no ama a su esposa, que no la respeta, que no le demuestra cariño, que no está dispuesto a amar, que no está dispuesto a perdonar, que no está dispuesto a pedir perdón, que no está dispuesto a ser amoroso, ¿cierto? Y todas las cosas que ya vimos, aunque el esposo haga que llegue al ¿cómo se llama?, orgasmo, quizás una o más veces, no tengo idea, ¿cierto? O que haga todo lo que ella diga, mira, ponte así, ponte de esta manera, porque a mí me gusta así, todo lo demás, aunque el hombre haga todo eso, no está cumpliendo su deber conyugal, porque no es algo necesariamente físico. En ese momento estamos separando lo físico de lo espiritual, lo natural de lo espiritual, y resulta de que lo natural se tiene que someter a lo espiritual. Y somos como cualquier otra pareja que no tiene a Cristo, que quizás también lo pasan re bien en el acto sexual. Y quizás muchos de nosotros, cuando fornicábamos, quizás lo pasábamos re bien en el acto sexual. ¿Y cuál es la diferencia entonces en el matrimonio? Cumplir los roles y el mandamiento de Dios que completan al otro. Yo como persona, yo completo a mi cónyuge cumpliendo los roles que vimos, por ejemplo, el de maridos como Cristo con su esposa y el de las esposas como la iglesia de Cristo. Porque no es un rol que yo simplemente todo lo que diga él le digo ya. No, no es eso, es una relación constante, es una condición. También
la del esposo. No es simplemente traer flores, decir, uy, qué linda eres. Porque hay hombres que quizás dicen más, qué bonita eres, que te quiero, todo lo demás, pero quizás no están amando, simplemente son palabras. O traen flores, traen un montón de cosas, y quizás en comparación con otros que quizás ¿cómo se llama? Lo hacen cada 2 meses, cada 3 meses, una vez al año, no sé, ¿cierto? Pero ellos aman más a sus esposas. ¿Amén? Entonces, quiero que entiendan de que va más allá de lo físico y va más allá de lo religioso. Amén. No porque yo sienta deleite en el ámbito físico, en el área sexual, que no está malo, es bueno, pero no porque sienta deleite, ¿cierto? Y todo lo demás, que lo pasemos súper bien, pero tenemos que preocuparnos de que todo esté completo. Si yo no estoy cumpliendo mi rol como cónyuge, no estoy cumpliendo el área sexual. Aunque físicamente haga que vea estrellas, ¿cierto? Y todo lo demás. A ver. Entonces, eso es sumamente importante porque Dios creó el área sexual justamente para que en el matrimonio, cumpliendo estos roles, puedo llegar a otro nivel de satisfacción. No solamente se va a quedar en algo natural, sino algo espiritual. Amén. Y miren, hermanos, yo les voy a comentar aquí una confidencia que la voy a contar porque una vez mi esposa dio como testimonio de eso, ¿cierto?, en una prédica. Muchas veces, amados hermanos, con mi esposa, ella ha tenido algún ataque de pena, angustia, ¿cierto?, hace tiempo atrás. Yo he orado por ella, ¿cierto? Y no ha sido completamente libre. Pero después hemos tenido intimidad, ¿cierto? Y al terminar la intimidad, ¿cierto? Ella ha sido libre. Y no solamente una vez. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros ver el sexo sucio. Porque Dios no lo ve sucio dentro del matrimonio y de los parámetros del matrimonio. Porque lo creó Dios. El sexo está sucio porque nosotros lo hemos mal usado. Y muchas veces nosotros tenemos el área sexual ensuciada. Amén. Entonces, tenemos que entender que necesitamos ser rehabilitados, ser sanados, ser enseñados en el área sexual. Y para eso, en parte, es este estudio. Es parte, porque es un tema más profundo. Pero quiero que entiendan eso. Necesita nuestra área sexual ser sanada y necesita ir complementada de lo que hemos visto del rol del esposo y del rol de la esposa, si no, no estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. Amén. ¿Cierto? En el caso de la pornografía, ¿cierto? Ahora, creo que obviamente contamina, ¿cierto? Nuestra sexualidad y creo que no es tan necesario, ¿cómo se llama? Explicarles por qué, ¿cierto? Denme un segundo más. Entonces, nos ¿cómo se llama? Encontramos con que no hay que explicar tanto, ¿cierto? ¿Por qué, ¿cierto? La pornografía sería algo que contamina nuestra sexualidad. ¿Vale? Porque nosotros tenemos que ver de que la desnudez de mi cónyuge, ¿cómo podríamos decir? La sexualidad de mi cónyuge es para el cónyuge. Por ejemplo, eh, todo lo que implique sexualidad en mí, que no es necesariamente el coito en sí. Por ejemplo, vestirme para estimular sexualmente, hablar para estimular sexualmente. Eh, que eso incluye la coquetería y la seducción. Es parte de la sexualidad y eso es único del cónyuge. Mi seducción, mi sexualidad, mi sexualización, en mi forma de vestir, en mi cuerpo, cómo trato mi cuerpo, ¿cierto? Si yo quiero trabajar ¿no? el cuerpo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Todo lo que logre que me sexualice más para el género, ¿cómo se llama? Opuesto, es único de mi cónyuge, tanto los hombres como las mujeres. Ejemplo, si yo
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al gimnasio, ¿cierto? Para hacer pesas, para verme más grande, ¿cierto? O más flaco, no tengo idea, ¿cierto? Ese atractivo que causa un atractivo sexual, yo tengo que saber y tengo que tratarlo que es único para mi cónyuge. Y así mi esposa. Si ella, ¿cómo se llama? Hace dieta, hace, ¿cómo se llama? Ejercicio, el tipo de ropa que usa, etcétera, etcétera, la forma de ser que tiene, su voz, etcétera, etcétera, que sexualiza intencionalmente, ¿cierto? Y que produce una coquetería, ella tiene que saber que eso no es de ella, eso es único para su cónyuge. Ahora, obviamente nosotros no podemos evitar que algunas personas tengan lujuria y quizás sientan alguna atracción sexual por eh, por una persona que no es su esposo. Ahí yo no tengo nada que hacer mientras yo no lo incentive y mientras yo no le dé más chance. ¿Vale? Y mientras yo dentro de mis posibilidades pongo un freno para eso. ¿Vale, amado? Entonces, antes de continuar, porque voy a continuar, ¿cómo se llama? Un ratito más. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o algo que quieran consultar? Yo, pastor, Dígame. bueno, hermano, resulta que yo tengo una conocida y su hija convive con su pololo, porque ya son convivientes. Y ella un día me preguntó si eso era malo, yo le expliqué que sí, pero ella me dijo que su papá, el papá de ella es judío, los presentó ante un rabino y ellos los presentaron y como que hicieron una ceremonia y que eso no era necesario un registro civil. Por ende, ellos no estaban en pecado y estaba todo bien. Y yo ahí quedé, bueno, dije, oh, digo, si está por un rabino, no sé, esa es mi duda. Claro, No sé si me lo bueno, pretende. sí, creo que es el mismo concepto que habíamos explicado ¿cómo se llama? Al principio, ¿cierto? Que eh, la interpretación correcta de las escrituras, independientemente que sea judío o no, es que justamente la celebración del contrato es la que a mí me da la responsabilidad que tomo ante la sociedad que soy marido y mujer. En Chile un rabino no tiene esa autoridad legal. Por lo tanto, si yo no me caso civilmente ante la sociedad, no estoy casado. No estoy tomando mi responsabilidad social de matrimonio. Ahora, la religión judía tiene otras creencias, ¿cierto? Para ellos un rabino es mayor que una autoridad, un presidente, etcétera, etcétera. Pero una mala interpretación de las escrituras nos lleva a eso. Y nosotros sabemos de que la religión judía se ha apartado mucho de la verdadera interpretación bíblica y tanto así de que no han reconocido lo más importante de la revelación de las escrituras, que es a Jesús como el Mesías. Entonces, de ahí todo para abajo, van a haber muchas cosas que van a estar erradas. Y, ¿cierto? Eh, yo creo que hay muchas cosas que uno puede rescatar de las interpretaciones judías, tanto de las escrituras, pero con mucho cuidado. ¿Cómo se llama? Miren, yo no soy partidario de tomar interpretaciones de gente judía de las escrituras. Sí uno puede observarlas para compararlas, quizás hay algo que pueda ser útil, pero no porque sean judíos tienen la mayor revelación si la misma Biblia nos dice de que están cegados y que su corazón está endurecido. ¿Vale? Entonces, claro, es un error. Ellos ante Dios están en fornicación. Ahora, ante una persona que tiene esa religión, quizás uno puede exponer lo que ¿cómo se llama? Uno cree y si te dicen, no, es que creemos que es así, bueno, yo ya cumplí con decirte, pero no entrar en conflicto. Pero hermanos, tenemos que entender de que nuestra sexualidad necesita ser sanada. ¿Amén? Ahora, desde otro punto de vista, ¿qué pasa con los, con los abusos sexuales? Como ya les expliqué el viernes anterior, los abusos sexuales eh, los abusos sexuales se pueden dar de muchas maneras. ¿Vale? Entre ellos,
¿cómo se llama? Puede ser físico, puede ser el coito en sí, puede ser psicológico, puede ser verbal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando niños, muchas veces nosotros hemos sufrido algún grado, porque no todos los grados de abuso sexual son iguales, pero algún grado de, ¿cómo se llama?, de abuso sexual. Por ejemplo, eh, si cuando niños, especialmente las hermanas, si cuando niños su papá, ¿cómo se llama?, acostumbraba a pasearse desnudo por la casa, eso es una transgresión sexual. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice de que no se descubrirá la desnudez del padre, aunque quizás tiene una interpretación que está hablando de tener intimidad sexual. Pero también nosotros desde un punto de vista más literal podemos entender de que el padre debe recatar su sexualidad, de que su desnudez, por ejemplo, y su sexualidad no es para exponerlas a sus hijos porque los daña. Muchas veces cuando niños, si nosotros hemos escuchado o hemos visto a nuestros padres teniendo intimidad sexual, que muchas veces puede pasar involuntariamente por un, ¿cómo se llama?, accidente, ¿cierto? Eso va a causar un daño. O muchas veces sí ¿cierto?, hemos visto en actitudes sexuales que no están malas que se den entre un hombre y una mujer que están casados. Pero muchas veces nosotros con los hijos nos tenemos que cuidar, por lo menos desde cierta edad, porque ya desde cierta edad ya, ¿cómo se llama?, ya se dan cuenta, ¿cierto? Es como que yo quiera dormir en el mismo dormitorio con mis hijos que tienen 12, 13 años, ¿cierto? Que muchas veces por la situación que nos toca vivir hay que hacerlo quizás, pero si nos llegan a escuchar o ver en el acto sexual, por muy lindo que sea entre esos dos cónyuges, los hijos se van a dañar. Y muchas veces entra perversión y una perversión culpable. ¿Por qué? Porque un niño, ya sea de 5, 6, 7 años o 12, 13, 14 años, ¿cierto? Eso lo va a impactar, lo va a traumatizar y lo va a encontrar asqueroso, pero cierta parte en él se estimuló su área sexual. Entonces siente, si es más niño menos, pero si es más grande más, siente cierto grado de placer en lo que escuchó o en lo que vio, pero a la vez se siente culpable, se siente asqueado porque son sus padres. Y eso es una puerta abierta para un grado de perversión. Y eso es un daño sexual también dentro del matrimonio. A ver, ahora, no porque yo tenga que dormir en un mismo dormitorio con mis hijos por la situación que nos tocó vivir, porque, miren hermanos, yo vengo de, ¿cómo se llama?, de una familia pobre, bueno, no pobre, ¿cierto?, en que éramos pobres, 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 pero donde habían dos dormitorios, el de mis padres y el nuestro, y ni siquiera había una puerta entre medio, sino que había una pared que era una plancha, ¿cierto? Y había una cortina en el dintel de la puerta. ¿Ya? No, ¿cómo se llama? Eso, ¿cómo se llama? No fue siempre, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, quizás no teniendo la situación, quizás nos toca vivir esas condiciones con nuestros hijos. Y no por eso lo voy a usar como excusa para descuidar el acto sexual. Porque el matrimonio no puede descuidar la sexualidad. Tienen que buscar una manera, aunque sea incómoda, pero tratar de las circunstancias en que nos toca vivir, no descuidar el área sexual, pero jamás usar la condición que estamos como excusa para descuidarla del todo. Porque si no voy a estar destruyendo mi matrimonio. Y eso es sumamente importante. Entonces, nos encontramos con esos daños sexuales. Y nosotros tenemos que ver si nos ha pasado eso cuando niños. También piense si usted ha mal usado su sexualidad. ¿Vale? Y si ha tenido estos daños o estas transgresiones sexuales. Por ejemplo, un joven, un niño que está entre los 10, 11, 12 años, ¿cierto? Y que está en su despertar sexual, que es normal, es natural, ¿cierto? Y su madre, por tratar de explicarle cómo es la sexualidad, ¿cierto? Toca
ignorar sus partes, no sé, y lo excita, es una transgresión sexual. Amén. Puede ser consciente o puede ser inconsciente, pero nosotros como padres somos los que tenemos que cuidar la sexualidad de nuestros hijos. Ejemplo, mi trato con mis hijos varones va a ser diferente con mis hijas. ¿Por qué? Porque yo voy a poder hablar ciertas cosas con mi hijo más abiertamente a cierta edad que con mi hija. Porque cuando ella entre en su despertar sexual, ¿cierto? Yo me tengo que hacer un lado en temas íntimos, que no quiere decir que no le pueda hablar de ello, pero tengo que cuidar de hacerlo con mucha santidad y desde mi punto de vista de papá, de guía. Pero a veces nos hemos encontrado de que nos falta uno de los dos cónyuges. Entonces tengo que tener especial cuidado. Entonces tenemos que nosotros ver qué nos ha pasado a nosotros en la infancia, cómo hemos aprendido qué es el sexo. Cómo llegamos a la pornografía, cómo llegamos, ¿cómo se llama? A la masturbación, ¿cierto? Muchas veces, y la mayoría de los jóvenes muchas veces llega a la pornografía porque la encuentra en su propia casa o principalmente con amigos y compañeros del colegio. Y muchas veces llegan, ¿cierto?, a la masturbación también por lo que se habla y por lo que se enseña de compañeros que tienen su misma edad en el colegio, o por profesores inescrupulosos que no tienen ese cuidado porque no son padres y les quieren enseñar sexualidad a niños ajenos que no son de ellos, cuando la responsabilidad de enseñar la sexualidad es de los padres. ¿Por qué? Porque el diseño original de Dios supone que si dos personas están casadas, están cumpliendo sus roles, están trabajando por la sexualidad, tienen una sexualidad sana. Y esa sexualidad sana les da, eh, ¿cómo podríamos decir? Les da el respaldo para poder transmitírsela de una manera sana a los hijos. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces como padres no tenemos las herramientas para enseñarle sexualidad a nuestros hijos porque nosotros vivimos nuestra sexualidad como se fue armando nomás. Nos casamos o, ¿cómo se llama?, fornicamos antes del matrimonio, etcétera, etcétera, y como se fue dando, nos vamos, ¿cómo se llama?, acomodando y nos vamos conformando, ¿cierto?, a ciertas cosas. Por lo tanto, cuando me encuentro con mi hijo que tiene otra historia que no es la mía, no sé cómo enseñarle o le enseño mal. Y la sexualidad de los hijos no se afirma y no se da solamente hablándoles de sexo, sino cuando nosotros crecemos en una familia donde se cumplen estos roles que estamos viendo, de Cristo ama a la iglesia, así los maridos a sus esposas, la iglesia se sujeta a Cristo, así como las esposas se sujetan y respetan a sus maridos. Cuando nosotros como niños crecemos en ese ambiente, nuestra sexualidad es sana, aunque no nos hablen de sexo, porque es la figura del papá, la figura de la mamá, la que define la sexualidad de los hijos, especialmente la del padre varón. Y eso es incluso desde el punto de vista genético. ¿Por qué? Porque yo creo que, ¿cómo se llama? Ustedes saben de que el que define la sexualidad del niño es el gen que entrega el hombre. Porque una mujer entrega X o X. Y es el hombre o su gen el que define si esa nueva criatura, ¿cierto?, que se está fecundando va a ser de sexo masculino o va a ser de sexo femenino, dependiendo de qué gen masculino entró. Si entró el X, va a ser una niña, y si entró el Y, va a ser un varón. Así también, en lo almático y en lo espiritual, la figura paterna, tanto en el hijo varón como en la hija, tiene una trascendencia sumamente relevante en la definición de su sexualidad. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender eso y tenemos que ver cómo lo hemos hecho con nuestros hijos, que no quiere decir que que una madre o el rol femenino no tenga influencia. La tiene, es importante, pero el rol del padre varón tiene una trascendencia especial, importante. Entonces, muchas veces la sexualidad viene dañada
porque los roles en nuestra familia han estado cambiados. El padre ha hecho a un lado su responsabilidad de ser cabeza, de ser el amador de la familia, ¿cierto? Y ha echado toda la responsabilidad y toda la carga del liderazgo de la familia sobre la esposa. Y la esposa ha querido tomar ese liderazgo, usurparlo constantemente quizás, ¿cierto? Y nosotros crecemos en ese ambiente, incluso nuestra sexualidad se ve dañada. Porque como ya les expliqué, la sexualidad está derechamente relacionada con estos roles, con los roles matrimoniales. ¿Amén, amados? Entonces, tenemos que nosotros tener en cuenta el área sexual, cómo se ha ido dando, cómo la hemos usado y cómo ha ido avanzando. Y tenemos que tener en cuenta también los grados de daño sexual o de abuso sexual que hemos nosotros tenido cuando niños o que quizás nosotros le hemos provocado consciente o inconscientemente a nuestros hijos. ¿Amén? Porque muchas veces a nuestros hijos les enseñan en el colegio o nosotros como padres descargamos, ¿cierto?, esa responsabilidad en el colegio cuando debería ser nuestra responsabilidad. Es que yo no sé nada de los anticonceptivos, etcétera, etcétera. Hermano, si la enseñanza de la sexualidad se centra no en evitar que una niña de 14 o 16 años se embarace para que pueda tener sexo sin embarazarse o sin contagiarse de sida, de sífilis y de cuantas otras cosas más. La enseñanza sexual se basa en que el sexo es para el matrimonio, por muy religioso que suene. Porque si lo uso afuera, se va a dañar. ¿Amén? Se va a dañar. Y se va a malograr porque el diseño original de Dios no es para eso. Pero para esto vino el Señor Jesucristo. Por eso que en las Escrituras dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo podemos estar completos de todas estas falencias, todas estas heridas que nos han hecho estar incompletos? En nuestra relación, cada vez que nos acerquemos al discipulado, a la liberación, a la corrección, cada vez que nos acerquemos hacia el camino que nos ha trazado el Señor Jesucristo, de cómo ser persona, cómo ser mujer, cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser mamá, cómo ser papá, cómo ser hijo, cómo ser un trabajador, cómo relacionarme con el mundo, cómo enfrentar el pecado, etcétera, etcétera, cómo relacionarme con la iglesia. Todos esos detalles nos van a ir acercando justamente al diseño original de Dios, en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, por eso que en Cristo Jesús nosotros estamos plenos. Entonces, necesitamos, amados hermanos, entender. Ahora, en el caso de los abusos sexuales, yo creo que les dije, ¿cómo se llama? Les dije, ¿cierto?, el viernes pasado de los abusos que muchas veces se dan de los padres sobre las hijas, principalmente, o de un padrastro, de un tío, de un abuelo, de un primo que lo tocó, que le tocó los genitales, etcétera, etcétera, con perversión, con lujuria, etcétera, etcétera. Nosotros vemos de que eso puede traer cierto grado de abuso sexual, daño, que incluso al niño puede ser que le guste. Mire, yo una vez, ¿cierto?, estaba conversando con alguien que dijo, mira, yo fui, ¿cómo se llama? Yo fui, ¿cómo se llama? Abusada a los 7, 8 años, como por 1 o 2 años, por un amigo de la familia, cuando íbamos al campo. Pero como este hombre, que era un viejo, ¿cierto?, este hombre lo hacía como un juego, yo, pese a que tenía 7 u 8 años, sinceramente me gustó. ¿Amén? Entonces, entonces, esa niña creció con esa contrariedad, sabía que era un abuso, sabía que era algo malo, pero ella dijo, yo sentí que me gustó, pero eso no deja de ser un abuso sexual. Que un hombre o una mujer abuse de su lugar de autoridad, cualquiera que sea, ya sea física, intelectual o de madurez sobre otra persona para conseguir una satisfacción sexual, aunque yo le provoque satisfacción a la otra persona. Y aquí hablamos de padres, amigos de la familia, diferencia de edad, diferencias cognitivas, diferencias intelectuales. Muchas veces gente abusa de gente que tiene ciertas incapacidades cognitivas porque se aprovecha de que esa persona tiene mayor capacidad que él. Y eso pasa principalmente entre los adultos
y los niños. Pasa, por ejemplo, entre jefes y subordinados, o jefas y subordinados, profesores y alumnos, o profesoras y alumnos. Amén. A ver, demos. Entonces, amados hermanos, los abusos se dan en esas circunstancias, especialmente cuando hay un abuso de autoridad. Cuando yo tengo algún grado de superioridad, cualquiera que sea, ¿cierto? Y me aprovecho de eso para poder tener una satisfacción sexual, aunque le provoque algún grado de satisfacción al otro. Ahora, aparte de pensar en esos abusos sexuales que hemos nosotros sufrido, ¿cierto? También tenemos que pensar dentro del matrimonio, hermanos, dentro del matrimonio, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido. Muchas veces se puede dar algún grado de abuso sexual en el matrimonio, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La violación en sí misma, que se da dentro del matrimonio. Por la manipulación. Hay casos donde hombres que son el proveedor y, ¿cómo se llama? La mujer se tiene que quedar con los hijos, quizá porque son muchos hijos, etcétera, etcétera, y no puede salir a trabajar porque el esposo, ¿cómo se llama? No se lo permite, etcétera, etcétera, por celos, no sé por qué cosas, ¿cierto? Entonces, muchas veces el hombre, aunque no lo diga directamente, pero muchas veces su forma de ser, su condición, condiciona el sustento económico por la actividad sexual. Y eso es un abuso sexual, porque estoy usando una ventaja que tengo, que debería ser para el matrimonio, para ambos, estoy usando la ventaja para conseguir un provecho sexual. ¿No? Cualquier tipo de manipulación psicológica, sentimental que yo use para obtener un placer sexual por sobre la otra, se puede convertir incluso en un abuso sexual. Muchas veces pasa eso, tanto los hombres como también las mujeres. Muchas veces las mujeres, ¿cierto?, usan la sexualidad para manipular a sus esposos. Entonces, eso también es un grado de abuso. O se puede terminar convirtiendo en un grado de abuso si yo me empiezo a negar, tanto la esposa con el esposo, principalmente, como el esposo con la esposa, pero principalmente pasa entre las esposas con los esposos. Si yo me empiezo a negar y empiezo a buscar excusas, porque puede ser que haya una raíz válida para no tener intimidad sexual, como ya les he dicho, no porque uno de los dos cónyuges quiera, ¿cierto?, el otro tiene que saltarse, es decir, bueno, ya, ¿cierto? ¿Cómo se llama?, razones válidas por la cual quizás en un momento determinado uno de los dos no quiere, ¿cierto? Y después se vuelven a unir cuando esa situación esté, ¿cómo se llama?, resuelta. Pero muchas veces pasa de que una mujer muchas veces busca excusas y no va a la raíz de solucionar el problema para negarse al deber conyugal con su esposo. Y muchas veces esto, muchas veces que no quiero perdonar. Y no quiero perdonar, y no quiero perdonar, y no quiero perdonar, y no quiero tener intimidad contigo porque estoy enojado, porque estoy enojado, porque estoy enojado, porque estoy enojado, porque estoy enojado. Y así durante años. Y también tenemos que saber de que también tiene que haber una parte de querer perdonar. Porque descuidamos el área sexual. Porque muchas veces por las heridas que hemos traído en la sexualidad, eh, cualquiera que sea, o por el mal uso de la sexualidad, muchas veces nos es más cómodo no lidiar con el área sexual. Porque a veces llega incluso a ser de Dios, llega a ser un cacho. Y eso no es normal en un matrimonio cristiano. ¿Se puede dar? Sí. Es más, es esperable que se dé, porque todos venimos de una vida sin Cristo. Pero el tema está que estamos haciendo por solucionar como pareja y principalmente individualmente. Entonces, dentro del matrimonio, amados y hermanos, no está vetado por Dios el sentir placer, el tener una sexualidad de un disfrute, que no porque sea de Dios tiene que ser algo como angelical. ¡Ay, estoy sintiendo placer! Sino que tengo que vivir esa plenitud dentro del matrimonio. Y cuando se habla de que tiene que ser en santidad, se habla justamente de lo que hemos hablado ahora, de este complemento. Amén, amados, y del trabajo que tiene que tener uno por el otro por mantener su sexualidad sana para el mismo y principalmente para el otro. Amén, amados. Entonces,
Para terminar, un tema que es quizás un poco controversial. ¿Qué está permitido dentro del matrimonio? Miren, para una pareja cristiana que realmente está viviendo estos roles, que ha podido entender la sexualidad y se complementa, esta pregunta no debería ser un problema. Pero muchas veces, como venimos contaminados del mundo, decimos, ¿podré ver pornografía con mi esposo y con mi esposa? Si es, no, hermano. La pornografía es pecado porque, como ya les dije, la sexualidad, la desnudez de mi esposo, de mi cónyuge, es para mí. Y la desnudez, y estoy viendo la desnudez de otra mujer que no es mi mujer. Y esa desnudez no es mía. O las esposas están viendo la desnudez de otro hombre que no es su esposo. ¿Amén? O están recibiendo satisfacción sexual, ¿cierto? Por medio de lo que están viendo en otro hombre. Quizás no en una película, ¿cómo se llama? Pornográfica, quizás cuando ven que un hombre pasa, que es alto, que no sé, pero principalmente ese problema se da con los hombres, principalmente, porque nosotros somos más por vista. Yo tengo que entender de que mi activación sexual es de mi esposa, que no quiere decir de que no tenga luchas, porque todos vamos a tener luchas. La lucha que tenga, por ejemplo, que pasa una mujer o que un hombre aquí, etcétera, etcétera, me va a causar alguna excitación sexual, en sí mismo no es pecado, porque eso nos puede pasar. Este mundo está plagado de hipersexualidad. Pero ¿qué es? ¿Cuál es el tema que hago yo con eso? Si yo lo entretengo dentro de mi ser, ya estoy cayendo en pecado y puedo terminar cayendo incluso en adulterio espiritual. Como dice el Señor Jesucristo, ¿cierto? Si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso aplica para los hombres y para las mujeres. Pero se dice hacia los hombres porque los hombres tenemos más ese problema. ¿Cuál es el pecado? La codicia. No necesariamente el mirar, la codicia. Porque yo puedo ir por el metro y puede pasar una chica muy voluptuosa, ¿cierto? Y prácticamente casi desnuda. Y pasó y mi vista y mis hormonas reaccionaron. Pero ¿qué hago yo? Rechazo eso, no lo entretengo en mi mente y lo desecho inmediatamente. Así también con las hermanas. Muchas veces un jefe, un compañero de trabajo, un amigo, un familiar, un hermano de la iglesia, un líder de la iglesia, me puede o las puede hacer sentir cobijadas, les puede hacer sentir quizás porque quizás están pasando, ¿cómo se llama?, por una crisis. Entonces, ¿cómo se llama?, les puede, ¿cierto?, hacer sentir ese amparo, ¿cierto?, ese llenado de ese vacío que está, y eso les puede traer algún grado de satisfacción sexual o de excitación sexual, ¿cierto? Y el tema está, ¿qué hago yo con eso? Que el roce, que me toca el hombro, que me afirma aquí, que me afirma allá. Sí, miren, hermano, nadie está exento de eso. Yo, ¿cómo se llama? En el trabajo, dos veces, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Hubieron dos chicas, fueron para allá. Eh, Eduardo, ¿cómo estás? Y que me abrazaban y que se apoyaban aquí. Entonces yo le dije, no es necesario que me toques, por favor. Ay, pero no te pases rollo. No, 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 si yo no me estoy pasando, ¿cómo se llama? Ningún rollo. Pero no me gusta que me toquen así, por favor. Pero si yo digo, ay, que aquí también, y dejo que se me apoye y todo lo demás, ¿qué estoy haciendo? Amén, hermano. Entonces, nosotros somos los que tenemos que cuidar nuestra sexualidad cuando estamos en matrimonio o cuando estamos solteros también. Porque todas estas cosas también pueden llegar a ser fornicación en cierto grado, si yo les doy rienda suelta. Pero les digo, no es anormal sentirse excitación por algo que entra por mis ojos, por una palabra, por una caricia, por un roce. El tema está, si yo soy soltero y estoy sintiendo eso, tengo que saber que es una reacción física. Si yo estoy casado y sentí eso con una persona que no es mi cónyuge, tengo que entender que es una reacción física. Yo la tengo que desechar inmediatamente y no dejar que se adentre en mi alma, porque ahí se va a convertir en pecado. Amén. Entonces, no es pecado el ser tentado, sino el caer en la tentación. Amén. Entonces, ahora, ¿qué está permitido dentro del matrimonio? Por ejemplo, las relaciones sexuales anales no están permitidas en el matrimonio.
Desde el punto de vista natural, nosotros entendemos de que el ano no fue hecho para ser penetrado. Y, ¿cómo se llama? Perdón que sea tan explícito. Y para hacer, y que, ¿cierto? El ano no fue hecho para ser penetrado por ningún objeto, por ninguna cosa. Ahora, voy a hablar, ¿cómo se llama? Abiertamente de esto, ¿cierto? Hay argumentos científicos que dicen de que dentro del ano hay ciertas áreas neuronales que producen mucho placer sexual, etcétera, etcétera, pero el ano no está hecho para que esas áreas que están adentro sientan ese placer. ¿Amén? También, por ejemplo, está comprobado de que la succión de un bebé a su mamá en su pecho produce cierto grado de placer sexual, cierto grado. Pero las madres que están sanas, obviamente, no lo ven como una excitación. ¡Ay, mi hijo! No, sino que ese grado de placer, ¿cierto? En su alma no lo perciben como una lujuria, sino que está hecho por Dios así en el sentido de que para la madre incluso naturalmente sea placentero poder amamantar a su hijo. Amén. Entonces, no porque yo me excite con una penetración anal, significa que está hecho para sentir placer. Amén. El ano está hecho para excretar el excremento. Y no está hecho para que entre nada, sino está hecho para que salga. Miren, hermanos, eh, perdón que dé ¿cómo se llama? Ejemplo, pero, por ejemplo, cuando uno trabaja en gasifitería instalando bombas, por ejemplo, hay una parte que va en la boca del tubo que va en el agua, cuando estoy hablando de una bomba externa, ¿cierto? Que tiene una membrana. Y esa membrana es unidireccional, deja pasar el agua hacia una dirección, en este caso hacia arriba. Y está hecha para que cuando la bomba deja de succionar, el agua que está en el tubo hacia arriba quiere bajar, esa membrana se sella con el peso del agua y no deja que el agua salga del tubo. Entonces, simplemente por eso nosotros podemos saber de qué chuta. Este tubo que instalaron aquí con esta bomba está hecho para que el agua circule de abajo hacia arriba. Por lo tanto, si el agua está circulando de arriba hacia abajo, hay un problema. La bomba no va a funcionar bien, tengo que cambiar esa membrana. Así también, el ano está hecho para excretar, para salir, no para entrar. ¿Ven? ¿Cómo se llama? Perdón que sea tan explícito. Entonces, desde el punto de vista natural, solamente nosotros tenemos que entender de que ahora, amados hermanos, el mal uso de la sexualidad, ¿cierto? Nos va a hacer, ¿cierto? Tanto para los hombres como para las mujeres, muchas veces querer experimentar esas cosas. Y ponte tú que yo estoy casado, soy cristiano, nunca he experimentado eso con nadie y de repente se me pasa por la mente experimentarlo con mi esposo o en el caso de las mujeres experimentarlo con mi esposa. Que se me pase por la mente en sí mismo no es pecado. Ahora, si yo lo albergo en mi mente y me empiezo a excitar con eso, empiezo a fantasear con eso, se puede convertir o ya estoy pecando con eso porque le estoy dando rienda suelta a una pasión desordenada. Nadie está exento de tener una pasión desordenada, pero por algo se llama pasión desordenada, porque la tengo que ordenar. ¿Amén? Entonces, si yo tengo un caballo, por ejemplo, que es salvaje, es desordenado, no porque es desordenado tengo que abrirle la puerta a cierto vez y que se vaya, sino que lo tengo que domar, ¿o no? Bueno, las pasiones también y los sentimientos también se entrenan, se doman, en cierta manera, andando en el espíritu y negando las pasiones pecaminosas. ¿Cierto? Entonces, una pasión sexual es pecaminosa cuando se desordena, la saco del orden de Dios. Entonces, no necesariamente porque se me haya pasado una vez por la mente, ¡ay, soy pecador, siempre y todo lo demás! Puede pasar, pero si yo lo empiezo a albergar en mi mente, se queda ahí, empiezo a pensar, empiezo a fantasear, ¿cierto? Le estoy dando rienda suelta al apetito de la carne y todo lo que es carne es muerte y todo lo que es muerte es pecado. Y probablemente puede pasar tarde que temprano que lo practique con mi cónyuge y caiga en un pecado peor, ¿cierto? Que nos va a traer una contaminación sexual, una contaminación espiritual y una contaminación matrimonial, o que como
albergué esa perversión, ¿cierto? Ya no empiezo a disfrutar del acto sexual normal y me empiezo a frustrar sexualmente. Y eso va a dañar mi relación sexual. ¿Amén? Bueno, ahora, el sexo oral. Hay diferentes posiciones teológicas, aunque si nosotros queremos analizar las escrituras de una manera más profunda, nosotros tenemos que entender y admitir de que el sexo oral no es la manera sexual que se debe llevar una relación sexual. La boca no fue hecha para tener coito. ¿Amén? Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el problema con esto? Que muchas veces el sexo oral muchas veces se da porque hemos mal aprendido del mundo, de la perversión de la sexualidad en el mundo, de que para poder tener una excitación normal, o sea, una excitación plena, para poder llegar al clímax, tengo que empezar con sexo oral, tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces, porque yo me condicioné mi alma a que debe ser así. Amén. Ahora, espero que no me malentiendan con esto. Y esto es una opinión personal. Es una opinión personal. Por ejemplo, si dentro del juego sexual entre un esposo y una esposa maduran el Señor, sano de la pornografía, sano de todas estas cosas, dentro del ámbito del juego de el prepararse para el acto en sí, ¿cierto? Las caricias, los besos, las palabras que se dicen el uno al otro, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Puede haber cierta estimulación genital y se puede dar en cierto grado eso, que no es el sexo oral que eh, haga sexo oral, ¿cierto? Que esté ahí y haga sexo oral, sino que se puede dar quizás por un momento, ¿cierto? Algún grado de estimulación que puede ser oral. Creo que en sí mismo no es pecaminoso, pero puede llegar a ser. Puede llegar a ser. En sí mismo creo que si se da en esas condiciones, en sí mismo no es pecaminoso, que es diferente cuando yo lo pido, ¿cierto? Pero si en el ámbito sexual, ¿cierto? ¿Cierto? Se da en cierto instante que no es un sexo oral, que no es mantener una actividad sexual oral, sino que se da en el ámbito del juego alguna estimulación oral por un momento, creo que en sí mismo no es pecado, pero podría terminar siendo, porque podría terminar a hacerse una costumbre o una necesidad, y ahí ya se puede transformar en una perversión y en un pecado, porque estoy ocupando áreas del cuerpo que no son para eso, para tener relaciones sexuales, que no significa, por ejemplo, el hombre y la mujer tenemos partes erógenas, ¿cierto? La boca, las orejas, los hombros, los pechos, los senos y nuestras áreas, ¿cómo se llama? Genitales, la ingle, bueno, y creo que todos ustedes saben, ¿cierto? Y tienen bien claro eso. Que no significa que estimular esas zonas es pecado. El tema está si yo uso esas zonas para tener el coito, ¿cierto? Eso se puede terminar en una perversión. ¿Amén? Entonces, ahora, ¿qué más? Por ejemplo, estimular las áreas erógenas de mi pareja, por ejemplo. ¿Es pecado? No. Tanto tocarlas, el roce, ¿cierto? De ciertas áreas que no voy a explicitar tanto, ¿cierto? Pero creo que todos me están, ¿cómo se llama?, entendiendo. Es parte de la sexualidad. El tema está que no se transforme en algo que salga de los parámetros de la sexualidad. Ahora, en el área sexual pueden haber diferentes posiciones. Ahora, si yo voy a ocupar lo que he aprendido en la pornografía, lo que he visto en el libro este que se llama, ¿cómo se llama? Kama Sutra, creo, ¿cierto? Si yo voy a ocupar todo eso ya, hoy día vamos a hacer esto, porque esta, ¿cierto?, es la cosa que nos toca, esta es la cosa que nos toca después, esta es la cosa. Obviamente eso es una perversión. Eso sale de los parámetros de santidad de Dios. Pero, por ejemplo, si dentro del ámbito sexual los dos están de acuerdo y quieren hacerlo en cierta posición, no solamente el hombre encima, ¿cómo se llama?, y la mujer abajo, eso no es pecado.
mientras no caigamos en sexo oral y en sexo, ¿cómo se llama?, anal o en otros tipos de sexo. Ahora, infligirse, por ejemplo, dolor, tortura para llegar, ¿cierto?, a la excitación, hay un problema, hay una perversión, hay algo dañado, hay un problema sexual, porque esa no es la forma natural de llegar a la excitación y al placer sexual. Amén. Si yo o sea, necesito que me insulten, ¿cierto? Y que me digan, no sé, cosas sucias para poder llegar al clima, me tengo que preguntar que hay un problema porque no es normal. Puede ser que sienta mucho placer, pero no es normal. Tengo que ver qué pasa, ¿cierto? Ahora, que a veces un matrimonio tenga intimidad sexual más suave, más intensa, más como más loco, ¿cierto? Todo lo demás más, que no es violento, sino más loco, más intenso, más apasionado, tampoco es pecado. Es parte de la sexualidad. Si una hermana con su esposo eh, se quiere vestir, ¿cómo se llama?, provocativo, ¿cierto? No sé, o ¿cómo se llama?, el esposo que quiere hacer un baile, ¿cierto?, entre cómico y eso tampoco es pecado, eso es disfrutar nuestra sexualidad. Amén, hermano. Pero todo lo que sea obligación termina siendo pecado, porque obliga al otro. Ojo, amados y amadas, que a veces, uno de los dos cónyuges se niega ocupando ciertas excusas y se siente obligado o obligada, en el caso de las hermanas, pero no porque el otro lo esté necesariamente obligando, así que si no tenemos intimidad sexual, sino porque la otra persona no quiere arreglar el asunto y es un tema de los dos. Por ejemplo, pasa muchas veces en las mujeres que tienen algún daño sexual, algún trastorno sexual, ya sea por abuso o por lo que sea, que llega un momento que no sienten placer y que quieren tener intimidad. Entonces, cuando el esposo les pide intimidad, amor, ¿sabes qué? Quiero que tengamos intimidad porque yo, no, es que tú no me puedes obligar porque es abuso. No. Tampoco es que, ¿cómo se llama? Ella diga, es que tú me tienes que seducir porque si yo no siento nada, entonces no. Es algo mutuo. Porque como les dije el viernes pasado, no es normal que en un matrimonio, ¿cierto?, relativamente joven, ¿cierto?, uno de los dos cónyuges no quiera tener intimidad con el otro. Obviamente que la frecuencia sexual, quizás la que siente un hombre como la que siente una mujer va a ser diferente, porque el hombre es más externo, es más fácil que se excite. Y quizás la, la mujer, ¿cierto? Que no quiere decir que sea más difícil que se excite, pero es otra forma diferente a la del hombre. Por lo tanto, para entender la sexualidad de su cónyuge, necesita entender, como hablamos el viernes pasado, de que la sexualidad de su cónyuge es diferente a la de usted. No es igual. Hermana, su marido no es, su sexualidad no funciona igual a la de usted, es diferente. Por lo tanto, no porque él la sienta diferente y no sea como usted la siente, significa de que él necesariamente está haciendo algo malo en contra de usted. Y hombres, no porque su esposa no tenga el apetito sexual que quizás usted tiene, ¿cierto? Eso no significa necesariamente que está fallando, sino que nosotros también tenemos que entender que funcionan de una manera diferente, física, hormonalmente y obviamente almáticamente. Amén, amados. Ya, amados, lo vamos a dejar hasta aquí. El próximo viernes vamos a continuar con el tema de qué es cabeza en la iglesia. Creo que hasta aquí vamos a dejar el tema de la sexualidad. Quizás lo vamos a tocar indirectamente en los otros temas que vamos a ver, pero creo que con esto, por el momento, creo que es más que suficiente. Aunque este tema es más amplio, yo les dije, ¿cierto?, al principio que no soy una persona experimentada tampoco, pero creo que hay ciertas cosas que las escrituras las declaran claramente. ¿Amén? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer antes de terminar, antes de orar? ¿O algún comentario con respecto a lo que hemos hablado ahora? No, hijo, de parte mía no, por lo menos. Ya. Ya.
Ya, vamos a orar, hermano. Yo les dije el día viernes que hicieran una lista o que, ¿cierto?, empezaran a orar. Bueno, agreguen las cosas que hemos visto hoy día: abusos sexuales, daños sexuales, mal uso de la sexualidad, y vaya renunciando, vaya pidiendo perdón y vaya le pidiendo a Dios todos los días: sáname, restáurame esta área sexual, las cosas que ha practicado, las cosas que has hecho o las cosas que siente en aversión a su cónyuge que lo llevan a no desear ese momento de intimidad. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que sanen nuestra sexualidad, no solo en nuestro matrimonio, sino que en el caso de los hermanos o hermanas que están aquí o que van a ver este video, que no están casados todavía, también te pido que sanen nuestra sexualidad, que sanen nuestra concepción del sexo, del placer sexual, nuestra concepción del matrimonio. En el nombre de Jesús, que empieces a poner en nuestros corazones todas las cosas que las han dañado, para que tú puedas empezar a restaurar, para que tomemos conciencia que hay áreas que tenemos que restaurar, hay áreas que tenemos que trabajar, hay debilidades que tenemos que afrontar, que nos tenemos que hacer responsables, y que sabemos que en ti, solo en ti, en tu palabra, en tu ministración y en tu poder sobrenatural, podemos ser completos en Cristo Jesús. Sana nuestra sexualidad, tanto de las hermanas como de nosotros los hermanos, Señor. Te pido, Señor, que haya una sanidad, un aprendizaje, una conciencia de que hay áreas que quizás me tengo que arrepentir, áreas que tengo que trabajar, áreas que tengo que estar más pendiente, áreas o debilidades que tengo que cuidar, que tengo que fortalecer con actitudes, con cambios, especialmente en la relación entre marido y mujer. Perdonar, amar, el trato, cómo nos hablamos, etcétera, etcétera. Yo te pido, Señor, que obres en nuestras conciencias, que sanes nuestra sexualidad, de este regalo tan precioso que nos diste para vivirlo, disfrutarlo y deleitarnos en el matrimonio. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, y, y te doy las gracias, Señor, por esta instancia. En el nombre de Jesús. Amén.